el endometrio precisamente, que para su mayor entendimiento se han considerado más o menos 5 niveles de integración que deben existir para que esto funcione adecuadamente. Consideramos que teníamos el primer nivel, que es de la corteza del sistema nervioso central, cual emite estímulos sobre el hipotálamo para que el hipotálamo produzca la principal hormona, que es la GnRH, o sea, la hormona liberadora de hormonas sexuales. Y que esto está gobernado por unas asas cortas y es estimulado para su producción por sustancias como la norepinefrina, pero que también existen sustancias que son inhibidoras para contrarrestar o para disminuir el efecto productivo de estas hormonas, y en el caso del sistema nervioso central, para inhibir la producción de GnRH, existen sustancias como la dopamina y el estrés. Estamos a nivel, entonces, en primer lugar del hipotálamo, recibiendo información o estímulos de la corteza. Muy bien, que el hipotálamo produce la GnRH, ¿verdad? Que va a funcionar sobre la hipófisis. Entonces, estas hormonas son la GnRH va a actuar sobre la hipófisis para que la hipófisis, que está considerada entonces como el tercer nivel de integración, produzca sus hormonas, que son la FSH y la LH, ¿verdad? Que son las que van a estimular al ovario para que el ovario también produzca hormonas como son los estrógenos, la progesterona, la inhibina, la activina, son sustancias que como que van a gobernar completamente el ciclo menstrual, y estas hormonas, pues a través de estímulos inhibitorios o estímulos estimuladores, van a hacer que se trabaje adecuadamente todo este sistema integrado, ¿verdad? Que la hormona, básicamente, la progesterona y los estrógenos van a actuar sobre el órgano blanco, el útero, que es el que va a recibir toda la información, y esto todo con el objeto de que el endometrio se prepare para una fecundación. Muy bien. Que los protagonistas básicos en el ciclo menstrual, se ha considerado que existen dos procesos muy bien sincronizados y coordinados que van a depender del ovario y van a depender del endometrio como tal. Y que todo el objetivo de este funcionamiento es poder preparar óvulo maduro para que la paciente pueda tener un embarazo y conservar pues así la especie. En el ovario principalmente va a tener dos funciones importantísimas que tenemos que siempre recordarlo, y es siempre la producción hormonal para su desarrollo completo y permitir que aparezcan óvulos para ser fecundados. Y el endometrio, que va a estar también sincronizado a través de las hormonas dadas por el ovario para que él se vaya preparando después de un proceso de la menstruación, se vaya preparando para hacer un crecimiento, hacer una maduración completa del endometrio para que esté preparado adecuadamente para cuando llegue el folículo fertilizado pueda desarrollarse. Todo esto entonces está constituido para que esto funcione adecuadamente. En el momento de que no ocurre el proceso del embarazo, pues el endometrio va a dejar de recibir hormonas producidas por el ovario, y eso va a desencadenar el proceso menstrual. Este proceso menstrual va a ser cíclico, va a tener una duración adecuada, una cantidad, va a presentar una serie de síntomas que es lo que nosotros conocemos como el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, en ese ciclo menstrual, pues va a recibir todo el efecto de los cambios que ocurren en el ovario, estimulado por la hipófisis estimulada por el hipotálamo, y en el útero va a haber lo que es la descamación endometrial, que eso va a ser pues lo que es la menstruación. Muy bien.
a mí siempre me gusta como recordar un poquito las partes anatómicas y por eso aquí se tiene básicamente los aspectos más importantes que tiene el útero y las partes que van a funcionar directamente por acción de estas hormonas. Entonces tenemos el útero, ¿verdad?, que es un órgano que tiene más o menos entre 7 a 9 centímetros de longitud, 6 centímetros de espesor y tiene un peso aproximadamente de 90 gramos. Esto es lo normal. Es importante que ustedes recuerden estos valores normales porque en base a eso vamos a saber cuando un útero por alguna razón ha aumentado su tamaño o ha disminuido su tamaño. Todo esto va a depender de las hormonas. El útero pues tiene 3 capas básicamente, que va a ser la serosa, la capa muscular y el endometrio. El endometrio es el órgano que va a descamar cada mes y en su descamación produce lo que es la menstruación, que va a ser cíclica, va a ser en promedio cada 28 días y que durante su desarrollo y preparación es para que aquí pueda anidar el óvulo fecundado. El endometrio básicamente en su formación va a tener 3 capas, eso tienen que recordarlo muy bien. Una lámina basal, que es la más interna de la capa del endometrio, la más interna, una capa y una capa esponjosa. Una lámina compacta, una lámina esponjosa, y estas dos van a constituir lo que se llama la capa funcional. Entonces, muchos autores hablan de 2 capas. Una capa basal, que a partir de esta capa se va a producir la capa funcional, y la capa funcional va a producir la capa compacta y la capa esponjosa, la cual es la que siempre se va a descamar. Siempre en todo ciclo menstrual la capa funcional va a desaparecer y queda la capa basal que bajo la acción de las hormonas va a producir una nueva capa. Están las tropas de falopio, normalmente miden unos 7 a 12 centímetros de longitud, tiene varias porciones importantísimas, entonces la porción intramural, la que está dentro del músculo uterino, la porción ísmica, la porción ampular y la fímbria, ¿verdad? Está compuesto también por una serosa, una mucosa y una capa muscular. Muy bien. Ya viene el cuello y la vagina, que le va a servir solamente pues para la expulsión de la sangre menstrual, va a servir como órgano de copulación y va a servir también como para la salida del producto, ¿verdad? El producto pues ya desarrolla el feto completo. O tiene más o menos 1 a 2 centímetros de longitud, tiene su epitelio, que es un tipo de epitelio plano estratificado. Este epitelio va a estar bajo el efecto de las hormonas y este es el que nosotros vamos a estudiar lo que es en el paso siguiente o en la charla siguiente, que es las alteraciones de esta citología vaginal, tanto del cuello uterino como de la pared vaginal. Muy bien. Entonces eso es desde el punto de vista anatómico. Tenemos que recordar muy bien que ese ciclo ovárico pues tiene una vida limitada, ¿verdad? Y es por la producción de la cantidad de óvulos que tiene la mujer en todo su desarrollo. Y esto es como para recordar desde el punto de vista embriológico que es producida a través de la cuarta semana, que ellos migran por el saco vitelino, van por la cara posterior del intestino y se van a depositar y se van a ver en las crestas gonadales. Se necesita que las células hagan este viaje y a través de este viaje estas células primordiales se van a ir dividiendo y cuando lleguen ya para formar la célula granulosa, que más o menos es a las 20 semanas, 22 semanas, hay un número aproximado de células de 6 a 7 millones de los folículos primordiales, y ese es el número con que la mujer inicia todo su proceso y no se vuelven a producir más folículos. O sea que es un número limitado y lo va a agotar en el resto de la vida de la mujer. Va a llegar un momento en que no tiene folículos primordiales, no se van a formar óvulos y ya viene entonces el proceso de la menopausia.
Esta pérdida va a ser muy rápida en la vida uterina, ¿verdad? Pero lentamente a través desde el momento en que empieza la primera menstruación, o sea, la menarquia, se van perdiendo progresivamente folículos. Y más o menos este va a constituir todo el pool folicular que la mujer tiene para su vida reproductiva. En el momento de las 20 semanas va a tener más o menos unos 7 millones. En el momento en que la niña nace, va a tener unos 2 millones. O sea, ven ustedes cómo progresivamente este pool de folículos ha ido desapareciendo, desapareciéndose, volviéndose atróficos. En el momento de la menstruación, cuando viene la primera menstruación, la mujer en ese momento tiene unos 450.000 folículos primordiales, y cuando ya empieza la maduración completa, solamente en su vida van a madurar unos 500 óvulos. Entonces ven ustedes cómo este proceso es progresivo de pérdida de folículos, y eso es lo que va a determinar en muchos momentos algunos leves cambios que puede tener el ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual la paciente pierde generalmente un óvulo, ¿verdad? Pero para la preparación de ese óvulo que va a ser el que va a ganar la batalla, intervienen unos 10 o 15 folículos que son los que empiezan en cada ciclo menstrual para lograr el desarrollo. Pero solamente uno de esos 15 óvulos es el que va a lograr que ese sea el folículo dominante. También desde el punto de vista embriológico, porque recuerdo algunas de las preguntas que ustedes hicieron en la charla anterior, pues el cuerpo uterino se va a originar de los conductos paramesonéfricos o los paramesonéfricos o los conductos de Miller, que también tienen su formación embrionaria, que tiene la característica de que inicialmente hay dos tubérculos, dos folículos, dos tubérculos paramesonéfricos, que en la parte distal ellos se unen para formar lo que es el cuerpo uterino, para formar lo que es el cervix y para formar lo que es el tercio superior de la vagina. Todos provenientes de los conductos de Miller, y solamente se forman si hay esta unión, que es lo normal. Si por alguna circunstancia hay algún trastorno embrionario y no ocurre como es el caso de una patología que es el nombre de Rokitansky, entonces no hay formación de útero, puede haber solamente formación de trompas, o el útero no se puede unir y compactar de una manera sólida, sino que quedan divididos. Entonces van a formar diferentes patologías a nivel uterino. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es que en esto va la formación del endometrio. Y el endometrio, como ustedes saben, es un tejido es un tejido de la mucosal, en la cual está formado por células simples, ¿verdad? Con algunas cilias, y que esto va a ser lo que va a causar el endometrio, que como ya habíamos dicho, tenemos dos capas, una capa basal y una capa funcional, y que la capa funcional tiene dos capas, que son la compacta y que son las capas que van a ser descamadas en todo proceso menstrual, en todo el ciclo de la menstruación. A partir de la capa basal, por acción de estrógenos, se produce esta capa funcional y compacta. Y que esta capa funcional, que es la capa, va a ser la que se va a descamar y la que va a producir la menstruación. Muy bien, ahí como desde el punto de vista embriológico, para recordar estos aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. En el ciclo menstrual, entonces ya viene la acción diferentemente de los diferentes estratos, en los cuales todos obran coordinadamente para que estimulen al hipotálamo. El hipotálamo, recordemos que es una estructura que está en la base del cerebro, que tiene varios núcleos. Cada uno de estos núcleos tiene su acción primordial, y donde se producen varias sustancias que van a estimular las diferentes partes del cuerpo. Importa desde el punto de vista reproductivo
la acción del músculo arcuato, porque este núcleo arcuato es el que va a producir la gonadotropina, la hormona GnRH. Esta GnRH, como ya dijimos, va a estar activada por la noradrenalina, va a estar inhibida por la dopamina, y pues aquí ustedes pueden ver la cantidad de sustancias que en un momento determinado activan al núcleo para la producción de la GnRH. Que la GnRH, una vez producida, va a ir a la hipófisis, ¿verdad? Especialmente a la hipófisis anterior, para que la hipófisis anterior, que tiene una serie de núcleos y células productoras de diferentes tipos de hormonas, van a actuar para producir entre las más importantes y las que nos incumbe a nosotros en este momento es la LH y FSH. Esto va a ser a través de un circuito venoso propio de esta porción que es el infundíbulo. Es un circuito vascular único que solamente existe en esta parte del organismo y cuya acción va a ser el transporte de la hormona gonadotropina corión, la GnRH, para actuar sobre la hipófisis. La hipófisis está formada por dos lóbulos, como ustedes lo pueden recordar, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el lóbulo posterior, la diferencia entre estos dos lóbulos, este no produce hormonas, en cambio este sí las produce. Este lo que hace es depositar hormonas que básicamente va a ser la oxitocina y la ACTH. En cambio acá va a producir, bajo la acción de la GnRH, va a producir todas las hormonas foliculares o todas las hormonas hipotalámicas, como la vamos a ver aquí en este caso. Entonces, todas las hormonas que produce el lóbulo anterior de la hipófisis por acción de la GnRH va a ser la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, la ACTH, que va a ser la hormona estimulante de la corteza cerebral, las gonadotropinas, que son las que más nos interesan a nosotros para producir lo que es la FSH y LH, que son las que van a actuar sobre el útero, ¿verdad? También existe producción por la hipófisis anterior, lo que es la prolactina, que va a servir para el desarrollo de la mama y la producción de leche, y una gran cantidad de efectos funcionales que tiene la prolactina en todos los mecanismos hormonales del cuerpo. Y está la hormona del crecimiento, que va a actuar directamente sobre estas estructuras para su desarrollo. Y la acción de esas LH y FSH va a estar en las células que están en la hipófisis anterior, que tiene varios tipos de células. Tiene células acidófilas, tiene células basófilas, y estas son las que van a producir las diferentes hormonas. Nos interesa, como les digo, específicamente la producción de FSLH. Este es como para que recordemos nosotros cómo la hormona liberadora de gonadotropinas durante el ciclo de la vida de la mujer, pues tiene su ciclo de producción. En la época prepuberal, esos pulsos de hormona FSH, LH, no alcanzan a estimular a la hipófisis. Se necesita que ya aumente en intensidad y frecuencia esos pulsos hormonales y que son los que van a determinar que venga la primera menstruación. Van a ocurrir durante un periodo de tiempo normal hasta cuando llegue ya pues la menopausia, donde ya se agota completamente los folículos. Esto va a servir para producir FSH y LH por la hipófisis, para que ella estimule los ovarios y el ovario pues madure y todo. Como ya se acaban los folículos primordiales, entonces ya la función de la GnRH no alcanza a hacer el efecto. Miren ustedes cómo a través de las diferentes periodos de la vida de la mujer están la formación y la producción de la hormona gonadotropina coriónica. La hormona liberadora de gonadotropinas, muy bien.
Esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Cómo funciona lo que es el eje hipotálamo, hipófisis ovaria, empezando por el hipotálamo para la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona de las gonadotropinas, a través de un circuito vascular específico, va a actuar sobre la hipófisis anterior para que esta forme LH y FSH. La función de estas dos hormonas va a ser el desarrollo completo de los folículos primordiales, que, como dijimos, en el primer periodo de la menstruación la mujer tiene como unos 400.000 óvulos, que son los que van a recibir el impulso de estas hormonas, pero que solamente uno va a lograr su completa maduración, pero que en el funcionamiento de cada folículo van a intervenir unos 15 a 20 folículos que le van a ayudar a que uno de ellos solamente logre la maduración. Y esto lo logra por la acción de la FSH y LH. Una vez estimulados los folículos para liberar su óvulo y también tener las células que van a producir las hormonas, específicamente estrógenos y progesterona, pues es el ciclo que conocemos nosotros como el ciclo ovárico. Esa formación de estrógenos y progesterona producidas por los folículos y específicamente las capas de la teca y la granulosa, pues van a producir estrógenos y progesterona que van a cerrar el círculo a través de un feedback negativo para que la hipófisis deje de funcionar y empiece nuevamente un ciclo menstrual. Muy bien. Que en el ciclo menstrual propiamente dicho tenemos que dividirlo como en varias fases, ¿verdad? El ciclo menstrual entonces son dos fases que están comprometiendo básicamente el ciclo, que es una vez empieza la menstruación hasta el momento de la ovulación, y que eso lo vamos a considerar con el nombre de fase preovulatoria. Una vez en el ciclo menstrual, cuya duración es de 28 días en total en promedio, una vez la paciente ovula, fenómeno muy importante y que es producido solamente por la variación en las hormonas ováricas, va a producir lo que es la fase posovulatoria. Entonces podemos recordar que el ciclo menstrual tiene dos fases importantísimas, una fase preovulatoria y una fase posovulatoria. Actúan directamente sobre el ciclo ovárico para que se produzca la formación del folículo. La formación del folículo es la que va a permitir el desarrollo de hormonas de crecimiento como son los estrógenos. Por eso a esta fase, también la primera fase del ciclo menstrual hasta el momento de la ovulación, se le puede conocer como una fase estrogénica o fase preovulatoria o fase folicular, porque aquí en esta fase está creciendo en el ciclo el folículo que va a ser ovulado. La ovulación va a dividir el ciclo menstrual en dos grandes fases, ¿no? La que estamos aquí. Esta fase inicial de formación para los estrógenos, pues está dada de una manera sincrónica desde el ovario y el útero. En el útero, una vez empieza el influjo de las hormonas, va a formar lo que es la fase proliferativa, que esta fase proliferativa va a ocurrir cuando se haya terminado la fase menstrual. La fase menstrual es la que, el primer día del ciclo es la que da la iniciación del ciclo menstrual. Y entonces se llama fase menstrual, que dura más o menos unos 5 días. Después viene la fase proliferativa, que está dado por los estrógenos que está produciendo el ovario. Una vez la paciente ovula y hay una serie de circuitos inhibitorios, como lo vamos a ver enseguida, empieza pues ya lo que es el cuerpo lúteo a funcionar. Por eso esta fase, segunda fase del ciclo menstrual, la llamamos fase lútea. Y básicamente en esta fase lútea, que está gobernada por el cuerpo lúteo y va a producir progesterona, por eso se llama fase progesterogénica. Y va a estar coordinada básicamente también en estos tres, o sea, en conjunto van a organizar y van a sincrónicamente a que cada una de estas estructuras tenga su propio ciclo, conocido pues como, ya sabemos, fase preovulatoria antes de ovulación, fase posovulatoria, en el ciclo del ovario como tal,
tiene también dos fases, una que va a ser el desarrollo del folículo que va a madurar, se ovula y va a producir posteriormente la fase lútea, porque está gobernada por el cuerpo lúteo, como lo vamos a ver. Y ese cuerpo lúteo va a producir progesterona. Y el endometrio en esta segunda fase, ya una vez ha logrado su completa proliferación y crecimiento, va a recibir la acción de la progesterona para que se haga la fase secretoria del endometrio, que consiste simplemente en que ese endometrio pues empiece a madurar para que esté en condiciones necesarias para recibir el óvulo fecundado. Muy bien, está entonces el ciclo del hipotálamo, el ciclo hipofisiario, el ciclo ovulatorio y el ciclo menstrual, o el ciclo en sus diferentes fases, como ya la hemos ido mencionando. Si nosotros queremos ver en conjunto todas estas acciones que ellas van a funcionando sincrónicamente, podemos nosotros conocer más o menos lo que es el ciclo menstrual. Importantísimo tener en cuenta que en la fase ovulatoria, en la fase del ciclo ovárico, para la producción de estrógenos y progesterona, pues lo que se conoce es la manera como estas células que tienen el ovario y que forman anatómicamente el ovario, que son las células de la teca y células de la granulosa, cómo actúan sincronizadamente para producir los andrógenos y para producir los estrógenos y la progesterona. Y ese es lo que se conoce como la teoría de las dos células, que ustedes lo tienen que tener muy claro, ¿verdad? Esa teoría de las dos células, tenemos nosotros entonces la célula de la teca, que es la capa externa del útero, la capa que protege el útero, no, perdón, las células de la teca, que es la capa externa que cubre lo que es al folículo primordial, ¿verdad? Tiene el folículo tiene su núcleo y tiene una capa de células que lo rodean completamente, que son las células de la granulosa, y por fuera de estas células de la granulosa están las células de la teca. Las células de la teca van a recibir estímulos de la LH, y dentro de las células de la teca, la LH, mediante una serie de acciones y a partir del colesterol, va a formar andrógenos y progesterona que van a pasar a la circulación. Esos andrógenos, esta progesterona como parte pues de lo que va a ocurrir en el endometrio. Estos andrógenos producidos en las células de la teca bajo el impulso de la LH va a pasar a las células de la granulosa, que estas células de la granulosa bajo el impulso de la FSH va a actuar sobre ella produciendo, que son las aromatasas, va a producir estrógenos. Y este estrógeno principalmente va a ser el que va a salir a la circulación y es el que va a estar estimulando pues y haciendo todos los efectos que hace en la vida de la persona. Muy bien, estas son la teoría de las dos células. Como ven ustedes, también intervienen varias otras hormonas, como es la prolactina, y a partir de estos estrógenos y progesterona se producen a partir del colesterol que está en la circulación de la sangre. Entonces, se necesita que haya un buen colesterol que ingrese a la célula, que esté estimulada por acciones de la FSH para que mediante acciones enzimáticas se produzcan los que son los andrógenos. Pasan los andrógenos a la célula de la granulosa, que mediante la acción de la FSH se producen enzimas como la aromatasa, que es la que va a actuar sobre las células sobre el andrógeno que ha producido las células de la teca. Esas aromatasas van a convertir los andrógenos en estrógenos. Y el principal estrógeno que se convierte es el litinil-estradiol, que es el que ya nosotros pues conocemos básicamente. Muy bien. Que esas hormonas, ustedes recuerden rápidamente que van a actuar sobre el endometrio para que crezca y madure, se prepare para la implantación. En el momento en que no hay implantación, entonces se va degradando, va disminuyendo la cantidad de estrógeno y progesterona, se va disminuyendo las hormonas que están alimentando este endometrio, y van a haber efectos que afectan
vasoconstricción de las arterias espiraladas del endometrio, va a haber una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción, se va a quitar la alimentación que le da al tejido el compacto del endometrio, y este va a descamar y va a ocurrir la menstruación como tal, en un periodo más o menos de 28 días. Y que así como dijimos que el ciclo ovárico tiene una fase folicular y una fase lútea, el endometrio tiene unas fases también, que es conocida como la fase menstrual, que es la terminación pues, de un ciclo anterior. Empieza la menstruación y a partir del primer día de la menstruación se empieza a contar lo que es la duración de ese ciclo menstrual. Con la producción de estas células foliculares, de las células de la teca, de la producción de los estrógenos, va a actuar sobre el endometrio para que éste empiece a crecer, a desarrollarse, a hipertrofiarse, y va a ser la fase proliferativa endometrial, fase folicular o fase preovulatoria en el ovario. Va a ocurrir la ovulación. Entonces, ahí una vez ovula, lo que queda del cuerpo lúteo va a ser lo que queda del folículo primordial o folículo de Graf, que tiene células de la teca y células de la granulosa, va a formar lo que es el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo empieza a hacer que ese endometrio ya estimulado y crecido madure, se produzcan sustancias importantísimas en la alimentación del óvulo fecundado. Si no ocurre embarazo, pues entonces empieza la degeneración. Estos son los niveles hormonales y los cambios que ocurren en el diferente ciclo menstrual. Tenemos en cuenta entonces los cambios que ocurren a nivel del ovario, los cambios que ocurren a nivel todo esto es el desarrollo folicular para producir la serie de hormonas, y estas son las hormonas que son producidas durante este ciclo. Estas producidas por la hipófisis y estas producidas por el ovario, actuando sincrónicamente las del ovario sobre el endometrio. Esto lo ven un poquito complicado, pero sería ya como el resumen ya de este ciclo menstrual. Entonces vamos a ver si lo podemos discriminar bien y que sea entendible por ustedes. Muy bien. Habíamos dicho que todo el ciclo menstrual se origina desde el primer día de la menstruación. Este sería pues el primer día de la menstruación. Va a estar gobernado específicamente por el ovario y va a estar controlado también por el endometrio, ¿verdad? Este primer parte del ciclo menstrual, este ciclo menstrual va a durar en total 28 días. O sea, todo el ciclo menstrual va a estar regulado por estos cambios hormonales y va a durar aproximadamente 28 días. Está dividido en dos fases, en una fase preovulatoria y en una fase posovulatoria, que va a estar gobernada específicamente en el día 14 por lo que es la ovulación. Este primer periodo va a durar de 1 a 2 semanas, ¿verdad? Y está básicamente comandado por el ovario. Cada ovario tiene sus folículos que dijimos nosotros en el momento de que empieza el ciclo menstrual, tiene más o menos unos 400.000 folículos. Estos folículos, mediante la ayuda de las células de la hipófisis, van a empezar a madurar. Estos folículos primordiales, en la primera unidad folicular funcional de este ciclo, va a ser el ovocito primario o folículo primario, ¿verdad? Que ese folículo está formado por células de la teca y células de la granulosa. Son células que sirven como para cubrir el ovocito primario, que este es el que va a formar el óvulo que va a ser fecundado, que está cubierto y está defendido por células, capas en el folículo, que las más importantes son las células de la teca y las células de la granulosa. Estas son las células de la teca y las células de la granulosa. Muy bien, esto constituye el folículo, ¿verdad? Cuyo
principio fundamental va a ser irse desarrollando hasta llegar al momento en que se produce la ovulación, que esto lo hace mediante hormonas, ¿verdad?, que van a ser secretadas por la hipófisis bajo la ayuda y el estímulo del hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo, a través de la formación de las hormonas liberadoras de gonotropina, va a formar la LH y la FSH, que en esta parte van a actuar sobre las células en el ovario, específicamente de la teca y la granulosa. La LH va a actuar directamente sobre las células de la teca, va a empezar a producir receptores para la hormona LH, y esta hormona va a ser y estas células van a ser las encargadas de producir andrógenos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también la ayuda de las células de la granulosa, que bajo la acción de la FSH va a producir receptores para la FSH. Estas células, con la acción del colesterol, van a producir ya sea la androstenediona producida por las células de la teca o la aromatasa producida por las células de la granulosa. Esta aromatasa va a actuar sobre la androstenediona para producir estradiol. Y este estradiol, pues cada vez se va haciendo más abundante hasta llegar al momento de la ovulación. Todo esto es para que el folículo pues vaya madurando y vaya produciendo a través de estos receptores, va produciendo estrógenos y va produciendo también progesterona, pero en una cantidad muy poca. Posiblemente la cantidad hormonal que más se produce es el estrógeno, y por eso esta fase se llama fase folicular o fase estrogénica, ¿verdad? Que este estradiol producido por estas células tiene también la función de ir al endometrio y que empiece este endometrio, después de que se ha sido descamado del periodo menstrual, empiece a desarrollarse, a crecerse bajo la acción de la estimulación de las células espiraladas. Estas células pues permiten que estas células de la membrana basal, de la capa basal, empiecen a progresar, a crecer, y se forma lo que es el endometrio proliferativo. Y por eso esta fase a nivel del endometrio lo llamamos fase proliferativa. Muy bien. Y va a durar hasta el día 14, donde va a llegar a su máximo desarrollo. Estas células siguen funcionando a través todo el ciclo, y como ya sabemos, solamente una de estos folículos que empezaron a su desarrollo va a lograr lo que es un folículo dominante. Este folículo dominante se forma porque en un momento determinado este fue el folículo que más receptores para LH y FSH tenía, y por eso él tomó el comando de producir más sustancia. El hecho de que va produciendo, porque su desarrollo lo permite, más estrógenos, él va produciendo más estrógenos, que son pues el estrógeno que va a dominar en esta fase y es el que va a actuar sobre el endometrio. Pero el crecimiento de este estrógeno va a formar o va a estimular a la hipófisis para que haya un feedback de tipo negativo, o sea, disminuye la producción. Al aumentar la cantidad de estrógeno, se va a producir un feedback negativo sobre la hipófisis, y esto va a determinar que disminuye la producción específicamente de FSH. Al disminuir la función de FSH, es muy importante que este feedback ocurra, porque así se disminuye la concentración de FSH y de una manera va a cesar el estímulo que va a ir sobre los otros folículos. Entonces, este estímulo le sirve para que este folículo quede único y quede como el folículo dominante, que es el único que va a madurar en ese ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces se va produciendo este periodo. Aumenta la cantidad y él va aumentando su producción de FSH, como lo vemos aquí en esta gráfica, que nos ayuda a reservar que son los estrógenos, van aumentando su concentración, ¿verdad? Esta concentración llega a su máximo y va a actuar unos 12, 24 horas antes de la ovulación, va a permitir que se produzca lo que es la mayor cantidad de producción de LH y FSH. Y lo podemos ver aquí representado en esta gráfica,
como el pico de LH y el pico de FSH. Esto ocurre porque el folículo dominante, solo él está produciendo estrógenos bajo la acción de estas hormonas. Se produce el pico de FSH y LH, que ustedes saben que esta área es reconocida como el momento de la ovulación. Entonces, mediante el pico de LH, mediante el pico de LH se rompe el folículo y sale el óvulo, y es lo que constituye en ese momento el proceso de la ovulación. Este óvulo pues es liberado por el organismo, dura más o menos unos 3 días, él sale y es captado por las trompas para ser fecundado. Si este folículo o el ovocito, perdón, el ovocito no es fecundado, pues él se va a morir. Tenemos el momento de la ovulación, con su producción máxima de LLH para que haya esta ruptura folicular, y empieza lo que es, una vez sale el óvulo, el óvulo, una vez sale, queda lo que es el cuerpo lúteo, que ya en este momento ya es el cuerpo lúteo y que tiene células de la teca y células de la granulosa. Este empieza a su producción, ¿verdad?, mediante la acción del colesterol y mediante la acción de la enzima P450, bajo la acción de este gran influjo de hormonas, a formarse en el cuerpo lúteo luteinizado. Recuerden ustedes que estas células de la granulosa, en un momento determinado del ciclo, formaron receptores para no solamente FSH, sino LH. Ya estando aquí bajo el estímulo de la LH y FSH, empieza este cuerpo lúteo a producir la progesterona, que es la hormona producida en la segunda fase del ciclo. Por eso esta fase de cuerpo lúteo se le conoce como fase lútea, o también en el ciclo menstrual se conoce, después de la ovulación, como la fase posovulatoria. La progesterona producida por este cuerpo lúteo a partir del colesterol y de la enzima P450, entonces se produce la progesterona. Y ella empieza a producir niveles crecientes de progesterona. Miren ustedes que esta progesterona también en un momento determinado va a actuar sobre la hipófisis para producir un feedback negativo y empiece a disminuir lo que es la producción de progesterona. Porque el cuerpo lúteo, ya saben ustedes, que tiene una vida media de unos 11 a 12 días, ¿verdad? De 9 a 12 días. Y esta progesterona es lo que lo sostiene, pero en el momento en que estos folículos no haya habido embarazo, empiezan a generar, y las concentraciones de estrógeno y progesterona empiezan ya a bajar. La caída de este impulso de LH y FSH pues va a permitir que en esta fase los estrógenos caigan, y en esta fase la progesterona empieza a subir hasta llegar a su pico máximo, ¿verdad? Pero esta fase del ciclo menstrual está dada por la progesterona, y por eso se llama fase progestacional o fase lútea, y en el endometrio fase secretora, porque esta hormona es la que va a permitir que este endometrio ya formado completamente empiece a prepararse para la anidación. Si no hay anidación, los niveles de progesterona van disminuyendo y empiezan a haber cambios en este endometrio por falta de nutrición. Empiezan a haber cambios arteriolares, empiezan a haber procesos inflamatorios, y va a venir lo que es la próxima menstruación, para prepararse para un nuevo ciclo menstrual. De esta manera, entonces, más o menos revisamos lo que es este ciclo menstrual tan complejo y tan interesante y tan necesario de que ustedes lo conozcan muy bien. Espero que esto les haya dado un poquito más de luz, y espero que ustedes lo revisen y lo entiendan muy bien para definitivamente sea del conocimiento de ustedes. Muy bien. 5 minutos a ver si hay alguna pregunta sobre esto.
si este resumen les sirvió de algo a ustedes como para su conocimiento o mayor información, mayor ilustración. Sí, profe, quedó más claro.